Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre una historia apócrifa. En esta historia se nos habla sobre que un grupo de ángeles, Malak o Malahim, que es en el hebreo, se nos habla que este grupo de ángeles, digamos que se unieron con las mujeres humanas. En la Biblia también se nos habla sobre esto, pero digamos que no nos da mucha información. Génesis capítulo 6, versículo 2. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mucha gente cree que cuando la Biblia dice hijos de Dios, dicen que habla sobre los humanos, pero si vemos en todo el Antiguo Testamento, en ningún momento se nos llama así, sino que ya es en el Nuevo Testamento cuando dice la Biblia que todo aquel que acepta a Cristo ya se le da la dicha de ser llamado hijo de Dios. Y bueno, volviendo al tema principal de que habla este video, sabemos que los libros apócrifos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, y esta historia que estoy a punto de contar proviene del libro de Enoc. Este libro de Enoc es un libro apócrifo, aunque fue muy utilizado a los inicios del cristianismo, pero no fue incluido en el canon porque algunas cosas no complementaban con la Biblia, y también se decía que no fue escrito por el mismo Enoc, sino por varios judíos y más gente. Y ya para que entremos en la historia, se nos dice que un grupo de 200 ángeles más uno solían llamarse los Grigori. Se nos dice que Dios los mandó a este planeta a que hicieran un papel como de vigilantes o de protectores. Se nos dice que este grupo de ángeles eran como una especie de vigilantes que estudiaban, digamos que el temperamento y las acciones de la humanidad. Pero su líder, Samyasa, él fue el primero que quiso procrear su propia descendencia con los humanos. Cosa que Dios, Yahvé, tenía prohibido, porque vemos en la Biblia que dice que todo produzca conforme a su género. Y sé que mucha gente comentará que los ángeles son asexuales, y yo también lo afirmo. Los ángeles como tal son espíritus, no son ni hombres ni mujeres. Pero si nos vamos a la Biblia, que es la fuente fiable, si nos vamos específicamente en Génesis, vemos a ángeles que se materializaron y se volvieron humanos. Y vemos que también son capaces de materializar órganos, por ejemplo, un esófago y un estómago, porque incluso vemos que comieron y bebieron. Y en esta historia se nos cuenta de que Samyasa, su líder, convenció a los demás ángeles a que ellos también crearan su propia descendencia. Mitad ángel, mitad humano, digamos que eran como híbridos gigantes. Pero Samyasa, su líder, tenía, digamos que ese temor de que él solo pagara las consecuencias de sus actos. Y la historia nos dice que Samyasa hizo que los demás ángeles juraran bajo anatema de que todos pagarían sus consecuencias. Se nos dice que todos descendieron al Monte Hermón. El Monte Hermón es un lugar muy, digamos que muy significativo en la Biblia. Y todos estos ángeles bajaron al Monte Hermón y dijeron a una sola voz que todos pagarían las consecuencias de sus actos. Y si nos vamos a la Biblia, se nos dice que estos ángeles, digamos que fueron castigados porque se nos habla en la Biblia sobre que hay espíritus encarcelados, por ejemplo. En este versículo se nos dice que Dios no tuvo piedad de estos ángeles que pecaron, sino que los puso en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio final. Y además, este no fue el único motivo el cual les llevó a que fueran puestos en prisiones de oscuridad, sino que también se nos dice este libro apócrifo de que estos ángeles les dieron conocimientos malignos a la humanidad. Por ejemplo, les enseñaron el conocimiento de las constelaciones, los signos del sol, entre otras. Y esta creación híbrida eran llamados los Nefilim o los Nefelim. Estos gigantes, porque estas criaturas eran gigantes, se extendieron sobre toda la faz del planeta. Pero estos gigantes eran malignos. Conforme iban creciendo, poco a poco se hacían más y más gigantes, hasta que se llegó el punto en que los pueblerinos no pudieron suplir sus alimentos. Y estos gigantes, ante tales hechos, pues empezaron a comer el poco alimento que quedaba de la gente, y pues también empezaron a comerse su ganado y cosas así. Y estos Nefilim causaban todo tipo de maldad en este planeta. Y si leemos en la Biblia, vemos que había gigantes que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Y también leemos en la Biblia de que un humano al lado de ellos era como una langosta, pequeño al lado de un gigante. Y nos cuenta la historia de que Dios mandó al ángel Gabriel a que acabara con algunos de ellos. Gabriel utilizó varias maneras para acabar con ellos. A algunos los exterminó por su propia cuenta y a otros los juntó para que entre sí pelearan hasta morir. Y los espíritus que salían de los cuerpos de los Nefilim son llamados espíritus malignos, porque su fundamento principal fueron los santos vigilantes. Y así como todas las entidades en el cielo tienen su morada, asimismo todos los espíritus nacidos debajo del sol ahí tienen la suya.
Porque los espíritus de los Nefilim oprimen, atacan y destrozan el planeta y traen un gran pesar a la humanidad. Y saliéndome un poco de esta historia, por eso mucha gente cree de que los demonios no son lo mismo que los ángeles caídos. Dicen que los espíritus de estos gigantes son los demonios que conocemos hoy en la actualidad. Se basan de varios fundamentos, por ejemplo, en la Biblia se apoyan en el libro de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este versículo vemos que nos dice que existe toda una jerarquía espiritual satánica. Debajo de Lucifer están los principados, que esos son un grupo de ángeles caídos líderes. Después vemos a las potestades y a los gobernadores. Y aquí es donde clasifican que están los demonios en la dinastía de las huestes. Y estos demonios, siendo los menores de la jerarquía, dicen que estos son los encargados de las apariciones. Y estos son los que se dan a conocer como los famosos fantasmas, o como duendes, entre otros nombres. También se encargan de las posesiones demoníacas. Pero cada quien es libre de creer en lo que mejor le parezca. Si tú crees que los ángeles caídos y los demonios son lo mismo y no hay ningún tipo de diferencia, está bien, es tu opinión personal. Pero también hay gente que defiende con argumentos y bases bíblicas. Defienden la idea de que estas dos criaturas son completamente distintas. Pero este tema ya lo hablaremos en otro video. Y continuando esta historia, se nos dice que los espíritus de los antiguos gigantes se levantan y atacan a la humanidad. Y bueno, aquí la historia nos da a entender de que estos son los demonios de la actualidad. Y bueno, pues como sabemos, estos demonios en su naturaleza día a día afligen a los humanos. Y vemos que la historia dice, porque de ellos salieron. Esta frase, porque de ellos salieron, hace alusión de que cuando los ángeles se unieron con las mujeres humanas, y producto de esta unión antinatural surgieron estos gigantes Nefilim. Y después vemos en la historia de que Dios le decretó al arcángel Miguel, le decretó que le informara a Samyasa y al grupo de ángeles que habían pecado, que cuando todos sus hijos híbridos fuesen aniquilados, iban a ser ellos atados hasta 70 generaciones en lo profundo del planeta, y una vez que la condena la hayan cumplido, serán enviados al lago de fuego. Y todo esto causó el líder de aquel grupo de ángeles. Provocó que la ira de Dios cayera contra el planeta, acabando con todos los humanos, gigantes y ángeles, trayendo un diluvio universal. Y así finaliza esta historia. Una cosa que tenemos que dejar en claro, que este grupo de ángeles no eran los mismos de la primera caída que lideró Lucifer. Lucifer, dice la Biblia, que aún se encuentra libre. Y ya para finalizar, vuelvo a aclarar de que esta historia procede de libros apócrifos y nunca está de más tener más conocimiento. Y hasta aquí acaba este video. Si te ha gustado esta historia, te invito a que veas mi próximo video para conocer más sobre estos temas. Adiós.